Ok, ya. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que les comentaba la vez anterior, que era el taller de búsqueda bibliográfica. Eh, Esto va a servirles de forma transversal para todos los ramos, no solamente para la parte de salud pública y bases conceptuales, ni administración de salud, sino que más que nada para cualquier situación donde ustedes requieran de bibliografía de peso, de buena calidad, bien buscada y ojalá lo más acuciosa posible, ¿ya? Entonces, primero hay que entender que la búsqueda bibliográfica eh, es, primero que nada, compleja. Es muy difícil lograr una búsqueda que sea realmente al 100% buena. Siempre uno va a poder mejorarla. Y hay que entender que los caminos que nos van a llegar a esta bibliografía no son derechos, sino que más que nada van a tener, vamos a tener que hacer varias búsquedas primero que nada, de diferentes formas, en diferentes días, que nos van a llevar, ¿no es cierto?, como sale en la diapo, de forma un poco tortuosa a lo que es la bibliografía propiamente tal, ¿ya? Eh, como antes buscábamos la bibliografía, íbamos a la biblioteca, ¿no es cierto? Y nos sentábamos por horas y horas preguntando a la bibliotecaria dónde y qué libros debíamos... em, ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí, está ok esto. Vamos a dejar esto por aquí porque si no, no me veo bien. Ya, entonces les comentaba que uno tenía que sentarse en la biblioteca, hablar con la bibliotecaria, que ella te vaya ayudando. Uno tenía que sacar esos libros y llevárselos para la casa, cosa que ahora realmente no es necesario, producto de la, mm, los avances tecnológicos. Un buen computador, buen internet, y sería lo único que necesitas para investigar, ¿ya? Los pasos de la investigación siempre requieren de una estandarización que la van a ver después en sus propios ramos de investigación, pero siempre parte con el origen del problema de investigación que va a implicar que el alumno, el investigador o la suma de ambos van a tener un problema. Ese problema va a hacer que algo no pueden resolver en su mente, algo ellos quieren mejorar y se va a originar un problema, como propiamente tal dice, que debe ser resuelto. ¿Ya? Cómo lo empezamos a resolver? Iniciamos con una pregunta de investigación y ¿quién más está teniendo problemas de sonido? Porque acá yo tengo todos los... Hice las pruebas y estaba todo ok. Ya, voy a continuar. Sí, yo creo que es la conexión, chicos, porque yo hice las pruebas antes. Bueno, la cosa es que vamos a hacer nuestra búsqueda de información, y aquí es la parte más importante junto con el análisis crítico de dicha información, de cómo vamos a buscar, qué vamos a buscar, cuándo vamos a buscar, cómo vamos a buscar, etcétera, ¿ya? Y lo más importante eh, es identificar qué es un artículo científico, ¿ya? Si, por ejemplo, vamos al kiosco de la esquina y vemos todas estas revistas, ¿cuál elegiríamos? Por, uno pudiese decir, ya, por la pinta solamente este Journal of Clinical Paleontology, pero ¿cómo podemos decir que el National Geographic no es literatura o este muy interesante no es literatura de peso para que uno haga una investigación? Básicamente lo que vamos a ver a continuación. Eh, por ejemplo, la revista Buena Salud, muy interesante, y National Geographic bajo ningún punto de vista pudiese ser considerado científico, más meramente son informativos, quizás algunos pueden ser mejor o peor informantes, pero no van a tener la rigurosidad de una revista científica.
Pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que significa literatura científica, ¿ya? Hace un tiempo atrás, un investigador eh, publicó un artículo falso en una revista de mucho prestigio que era The Lancet y provocó uno de los mayores desastres en salud pública, que es la creencia que las vacunas son dañinas de alguna u otra forma, ¿ya? Ese artículo tuvo que retractarse, la revista tuvo que retractarse de ese eh, artículo, pero el daño ya estaba hecho, ¿ya? Se originó un movimiento propiamente tal y quedó en el ideario colectivo cierto resquemor hacia hacia las vacunas, ¿ya? Y es por eso que es súper importante que eh, las propias revistas hagan una muy buena fiscalización de lo que significan los artículos científicos, ¿no? Para que no ocurran estas cosas de nuevo. Y ahí es donde está la importancia de las revistas de peso, ¿ya? Ahora, a lo que nos lleva a la clase, ¿cómo hacemos un bendito artículo científico? ¿Cómo leemos un artículo científico? Pero primeramente tal como lo encontramos, ¿ya? Y hay que decir que si bien este taller los va a ayudar a encontrar formas de buscar bibliografía, no es la única forma, ¿ya? ¿Por qué les puse esta diapo? Porque existe el dicho, ¿no es cierto?, que todos los caminos llegan a Roma. ¿Y eso por qué se daba? Porque la red de caminos que creó el Imperio Romano, básicamente era eso, eran todos los caminos que salían desde Roma y por lo tanto, al irse de vuelta, todos podían llegar a la capital del imperio. ¿Ya? Pero no es la única forma de llegar al imperio, no es la única forma de llegar a nuestra única información. Yo les voy a proponer una idea, pero ustedes la van a ejecutar de su propia manera y probablemente la van a poder mejorar, ¿ya? Cuando hacemos una búsqueda de información, hay que tener claro que no es sentarse el día miércoles, estar 2 horitas en el computador, buscar, obtener 3, 4 resultados, bajar esos 3 papers y con eso estamos. No, para nada. Uno cuando se sienta en el computador, recién la primera búsqueda es tu búsqueda inicial, como para informarte del tema, como para embeberte de cuáles son los tópicos iniciales, de qué se está hablando, cuáles son las tendencias, qué se ha estudiado, etcétera, ¿ya? Por eso sale ahí el estado del conocimiento actual. Si yo, por ejemplo, buscase de mi tema, de caries, tendría que ver los últimos papers de 2019, qué se está hablando, cómo son los factores de riesgo, etcétera. Y recién ahí empezar a buscar realmente, porque yo primero tengo que estar actualizado en las últimas tendencias, en los últimos tratamientos, en las últimas etiologías posibles, factores de riesgo, etcétera, para poder recién entender de qué estoy hablando, ¿ya? Y es súper importante basarse en la experiencia de otros investigadores, porque uno va a leer papers de 2015, 2010, ¿no es cierto? Académicamente a ustedes se les pide que no sobrepasen al 2010 la bibliografía, pero eso puede ser de repente saltado ese punto, ¿ya? Ya que hay textos clásicos que uno necesita para entender o para dar un puntapié inicial a nuestra investigación, ¿ya? Quiero que les quede claro que cuando uno hace una búsqueda no es una sola, sino que son varias veces, ni siquiera en el mismo día, porque el cerebro se cansa un ratito y necesita descansar. Entonces uno necesita hacer pasar unos días, leer los textos, entenderlos de otra manera, entenderlos de repente de forma más calmada, volver a leer y volver a buscar. Entonces se generan varias estrategias de búsqueda, varias búsquedas propiamente tal, con distintas palabras clave, en distintos idiomas. Obviamente tienen que buscar mínimo, buscar en inglés y en español, y de ahí si maneja otro idioma, tanto mejor, pero siempre buscar en por lo menos esos 2 idiomas, ¿no es cierto? Y en diferentes tipos de buscadores. Y vamos a tener que tener un poco de cuidado con el tipo de bibliografía que uno va a buscar, ¿ya? Hay 3 tipos de bibliografías llamadas negras, grises y blancas, ¿ya? Nosotros siempre vamos a tratar de buscar bibliografía blanca y apoyarnos en algún tipo de bibliografía gris, ¿ya? La bibliografía gris nos serviría como, insisto,
como un puntapié inicial para empezar a trabajar, para saber cuáles son las tendencias, de qué se está hablando, qué es lo que está, como dicen los gringos, qué es lo que está hot en los congresos, ¿ya? Entonces, primero que nada, uno cuando hace una búsqueda en Google, eh, generalmente va a haber productos farmacéuticos, va a haber anuncios y todo eso que no tienen que no tiene peso realmente. Ya está muy sesgado, las marcas comerciales pagan para que sus productos salgan primero, etcétera. Por lo tanto, eso lo vamos a dejar completamente de lado, ¿ya? El buscador Google lo vamos a dejar completamente de lado y vamos a utilizar otro tipo de buscadores. Cuando uno quiere hacer eh, la primera búsqueda, uno se pudiese apoyar en las tesis de otros alumnos, en las tesis de doctorado de otros colegas, etcétera. Generalmente, ¿por qué dice ahí no publicadas? Porque no han pasado por un proceso externo de revisión, es decir, eso ha sido solamente revisado por un proceso interno. Los propios profesores del alumno y los propios profesores del doctorado son los que te revisan. Y ahí puede haber un poquito de sesgo, ¿ya? Las presentaciones de congreso, ¿por qué son buenas? Porque te dicen qué es lo que se está hablando último, ¿ya? Cuando uno va al congreso del año pasado, uno ve a los investigadores, a la gente que uno estudia, la ve presentando sus últimos papers y todo, y te dicen, mira, ok, de eso está hablando, esto está caliente, esto está bueno para estudiarlo, ¿ya? Pero cuando nosotros hagamos nuestra tesis, cuando nosotros hagamos investigaciones para un trabajo, para un seminario, cualquier otra cosa, uno va a querer buscar bibliografía blanca, van a ser los estudios originales, y mejor aún van a ser las revisiones sistemáticas que, eh, les comento, son la mejor tipo de bibliografía que existe, ¿ya? Hasta el momento. Nadie, nadie dice que eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces, como les dije, vamos a eliminar de nuestro repertorio el buscador Google y nuestro buscador básico va a ser el Google Académico. Ustedes lo buscan como Google Scholar o simplemente Google Académico en el, en el buscador Google y les presenta este tipo de página que se parece mucho a Google y después lo vamos a ocupar para que lo veamos, ¿ya? Entonces, ustedes quedan comandados, por decirlo así, a buscar en tres tipos de buscadores. En derechamente ir a la biblioteca, conversar con su bibliotecaria. La bibliotecaria, créanme que es una gran ayuda. eh, Sirve mucho para utilizar la red de la universidad. Son las que mejor les pueden ayudar en acotar su investigación si realmente se les agranda mucho, se les escapan las cabritas para el monte y creen que pueden investigar todo y ella las puede ayudar a decir, no, este tema está relacionado con esta otra parte, porque ellas son expertas en búsqueda, ¿ya? Son un apoyo inigualable y hasta los días de hoy son una gran ayuda. Como les decía, vamos a utilizar Google Académico como buscador de base y después cuando ya vayamos agarrando un poquito de experiencia vamos a ir buscando en PubMed y en Cielo, ¿ya? Que son otro tipo de buscadores. Les voy a explicar de qué constan a continuación, ¿ya? Los buscadores van a ser los motores de búsqueda, es decir, el, em, el Google de su bibliografía, ¿ya? El buscador los va a ayudar a encontrar la bibliografía, ¿a dónde? En las bases de datos, ¿ya? Existen varias bases de datos, por ejemplo, PubMed es un buscador, un motor de búsqueda, que encuentra información, recopila información de la biblioteca que se llama Medline, que pertenece al Servicio de Salud estadounidense, el cual recopila la mayor cantidad de información, de todo tipo de información en salud, y es uno de los mejores buscadores, ¿ya? Y ¿dónde? ¿Base de datos de qué? De revistas. Acá, como este es un taller eh, para enfermería, que lo partí en enfermería y siempre se lo hago a ellos, aquí les puse revistas de tipo de enfermería, pero obviamente van a haber revistas de terapia ocupacional, revistas de odontología, revistas de medicina, etcétera, ¿ya? PubMed, perdón, el Google Scholar va a buscar dentro de toda la información que esté indexada en la red. ¿Ya? Es tanta información que el nivel de filtración que hay ahí es poco. Por lo tanto, yo les voy a enseñar a buscar de forma adecuada. Y insisto, en Google Scholar debe ser ocupado más que nada como un buscador inicial para después buscar una buena bibliografía en PubMed o en otro tipo de buscador. ¿Ya?
Cielo también es una base de datos ya más regional, son revistas latinoamericanas, es una iniciativa de Vireme, que es la Biblioteca Regional Médica, la cual agrupa la mayor cantidad de revistas indexadas y que tienen algo de calidad a nivel latinoamericano, ¿ya? Y, por ejemplo, en Cielo hay dos revistas chilenas, o sea, varias revistas chilenas, pero dos revistas, por ejemplo, bastante cercanas, que son dos revistas de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Y otras de otras universidades, obviamente la Universidad de Chile, etcétera, ¿ya? Básicamente las bases de datos son bibliotecas online de donde el buscador propiamente tal tiene acceso, o sea, como nosotros ingresamos a la biblioteca a través de un buscador. En este minuto la idea es que aprendamos a ocupar tanto Google Scholar como PubMed. PubMed, insisto, es la mejor herramienta de búsqueda de la mejor calidad de información. Ahora, queda también a criterio del investigador lo que significa buena, buena bibliografía, y eso lo vamos a ver después. Finalmente, lo que uno quiere es acceder a una revista científica, ¿no es cierto? Ojalá con algún peso, eh, que sea bastante referenciada. ¿Y cómo identificamos una buena revista? Las buenas revistas se van a dividir, o en grandes rasgos uno pudiese dividir las revistas en tipo Easy y las revistas tipo Cielo. Las revistas tipo Cielo son de una calidad aceptable, pudiésemos decirlo, eh, regular en algunos casos, pero son varias, son múltiples, por lo tanto nos ayudan mucho a saber dónde estamos y para dónde vamos a ir, ¿ya? Las revistas tipo Easy, ahora Easy se llama WOS, ¿ya? Por si lo quieren buscar después, son revistas de alto impacto, ¿ya? Y el impacto o factor de impacto se mide en puntos de impacto, ¿ya? Los cuales se obtienen cuando una revista o un autor cita a otro, ¿ya? Entre más un autor es citado, más puntos de impacto va a tener ese autor y por lo tanto esa revista, ¿ya? ¿Y qué otra cualidad tienen las revistas de buena calidad? Que son revisadas por pares, es decir, uno envía un manuscrito, se lo envía al comité editorial de dicha revista le encarga a este comité que revise el manuscrito, lo corrija y decida si es publicable o no publicable. Generalmente estos comités son de varias personas expertas en tu tema. Si tú, por ejemplo, eres cirujano y quieres hacer un paper de cirugía, tus revisores debiesen ser puros cirujanos, investigadores en cirugía, etc. Y además debiese ser una revista de cirugía, ¿ya? Es poco probable, poco común y la verdad poco razonable que yo como cirujano quiera, por ejemplo yo como dentista, quiera publicar en una revista de terapia ocupacional. No tiene sentido. Básicamente yo estaría tratando desesperadamente de publicar y la verdad es que probablemente mi paper sea rechazado, ¿ya? Uno, si hace un paper de salud pública, lo envía a revistas de salud pública y los colegas revisores van a ser salubristas, ¿ya? No tendría sentido que alguien no experto en salud pública revisara tu paper, ¿ya? Bueno, cuando pasas ese paso, la revista es publicada. Y por ejemplo, les comentaba que hay revistas tipo Cielo que son chilenas, ¿no es cierto? De las cuales de forma cercana tenemos a, a dos revistas que son la International Journal of Morphology, que es publicada por la Universidad de la Frontera, y la International Journal of Odontostomatology, también, que es publicada por la Universidad de la Frontera. Además de otras revistas que son ya derechamente de las sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Pediatría, tiene la revista chilena de Pediatría y etcétera, ¿ya? Hay muchos otros tipos de revistas. Lo que es una revista Cielo, Alex, a ver, piensa en esto. Tienes el primer mundo, que sería Estados Unidos y Europa. Ellos publican,
¿ya? ¿Dónde van a publicar? Van a publicar, obviamente, van a publicar en inglés. ¿Dónde se hace la mayor cantidad de investigación? Se hace a nivel de en Estados Unidos y en algunas partes específicas de Europa, ¿ya? Inglaterra, por ejemplo, Alemania, Francia y un poquito España, ¿ya? Estados Unidos, hace mucho, mucho tiempo atrás, por ahí por la década del 50, si mal no recuerdo, creó una biblioteca donde todos los investigadores eh, iban a buscar la información, ¿ya? Después, con la llegada del Internet, esto se digitalizó y se creó PubMed, que, como te digo, es el buscador de la revista de la biblioteca estadounidense, que es Medline, ¿ya? Y a nivel local, es decir, a nivel latinoamericano, nosotros copiamos específicamente en la OPS con unión del Ministerio de Salud de Brasil, creó su propia biblioteca, ¿ya? Que es la Vireme, ¿ya? La Biblioteca Regional Médica, ¿ya? Esa biblioteca debe tener algún buscador, alguna forma de acceder a ello, ¿ya? Entonces se agruparon todas estas, hicieron, todo esto parte en Brasil, ¿ah? Para que quede claro, porque a nivel latinoamericano los mayores productores de información son los brasileños. Entonces, todo esto se agruparon y crearon un buscador y una forma de acceder a esos datos que sería Cielo, ¿ya? Las revistas Cielo no tienen la misma calidad que las revistas tipo Easy, ¿ya? ¿Por qué? Porque, primero que nada, la cantidad de recursos con los que cuentan no es la misma, ¿no es cierto? Y la operatividad que tiene la revista Cielo es, insisto, a nivel regional. Entonces no hay tanta eh, certeza o no hay tanta calidad, lamentablemente, a nivel latinoamericano, ¿ya? Pero aún así es mejor que, primero que nada, es mejor que nada. Y las revistas Cielo lo que hacen es ser propiamente tal indexadas en este registro, como para que los investigadores locales tengan un acceso a bibliografía local. Porque, por ejemplo, si yo quisiera investigar algún tema de salud pública, ¿de qué me sirve a ti, como investigador, de qué me sirve saber que la prevalencia de una patología que ustedes resuelven es del 20%, pero en Atlanta, Georgia, Estados Unidos? No te sirve, no tiene sentido. Tú tienes que buscar cuál es la prevalencia de esa enfermedad o cuál es el nivel de acceso al tratamiento que tienes a nivel chileno, a nivel argentino, a nivel latinoamericano. Entonces, esa es la justificación. Dar información a nivel local y además en español, ojalá, en español y portugués en realidad, para que tú puedas acceder a la información. No sé si me pude explicar bien. Ahora, ya vamos de lleno a esto, ya se empieza a poner un poquito difícil. Los papers, las revistas científicas van a tener un orden. Siempre tienen un título primero, después vienen los autores, después de los autores viene propiamente tal el texto. Y dentro del texto van a haber dos partes que ustedes van a tener que tener mucho cuidado de revisarlas porque son las básicas para buscar la información, ¿ya? Que son las palabras clave, los términos match y su contraparte latinoamericana, que sean los términos DEX, ¿ya? Las palabras clave, los términos match y los términos DEX van a ser la forma o la forma de acceso a dichos papers. Por ejemplo, si yo quiero buscar el último tratamiento de caries, que es mi tema, por ejemplo, sorry por ser eh, tan catete con eso, pero si yo quisiese buscar la última información de un tratamiento de cómo voy a tratar la caries, la primera palabra clave sería caries. La segunda palabra sería tratamiento. La tercera palabra clave sería último. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero buscar los últimos tratamientos de caries. ¿Ya? Y vamos a buscar esas palabras clave dentro de los textos que
uno, o primero que nada, dentro de los términos que uno conoce. Las palabras clave lamentablemente no están indexadas, es decir, no son estándar. Yo puedo elegir como autor o como investigador, puedo elegir cualquier palabra y hacer la palabra clave. No tiene una estructura. Y en base a eso se creó un diccionario que tiene palabras que han sido definidas y que todos los colegas del área entienden que tiene eh, una definición propia y todos entienden que esa palabra significa una cosa en específico. Y ahí se crean los términos match, ¿ya? Términos match significa básicamente una palabra clave que tiene una definición estandarizada y que esa palabra estandarizada está indexada en un diccionario, y ese diccionario es ocupado, por ejemplo, los términos match es ocupado en la plataforma PubMed y los términos DEX son ocupados en la plataforma Cielo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Yo busqué un paper de terapia ocupacional, como les dije, tiene un título, tiene sus autores, y es súper importante que de repente vayan anotando sus autores, porque generalmente cuando uno quiere buscar ciertos temas, los autores se van eh, repitiendo. Por ejemplo, en mi área, si uno quiere buscar de caries, sí o sí tiene que buscar paper de la autora Kidd. Kidd es una dentista ultra seca, que es una de las mejores publicando temas relacionados con caries, ¿ya? Y sería básicamente un suicidio investigativo tratar de o sea, perdón, no citarla a ella de alguna otra forma, porque es una de las mejores investigadoras en el tema. Entonces, tu paper sí o sí tiene que tener algo de información que ella haya aportado, ¿ya? Sería muy raro que ella no tenga nada que decir. Bueno, eh, en general, los autores, como les digo, se van repitiendo y uno los va siguiendo, ¿ya? Cuando Kidd publica algo de caries, derechamente sí o sí lo tienes que leer, ¿ya? Es casi una obligación. Después de los autores, generalmente está el resumen, que es el abstract. Generalmente cuenta de 500 palabras, te da una idea de lo que significa el paper, ¿no es cierto? Pero en esta parte lo que uno quiere es buscar las palabras clave para robar esas palabras claves, ¿ya? Entonces, este paper yo lo busqué así como a la rápida, solamente para eh, mostrarles que, por ejemplo, estas autoras que publican su paper en inglés y en español, eh, identifican las palabras claves como daño cerebral adquirido, evaluación funcional, actividad de la vida diaria, terapia ocupacional. Y terapia ocupacional en este caso está como palabra clave, porque yo quiero, o cuando busqué este paper, quería buscar algo que derechamente sea solamente del terreno del terapeuta ocupacional. No quería que ningún otro profesional de salud se metiera. Entonces, eh, fue específico la necesidad de poner terapia ocupacional como palabra clave, ¿ya? Y lo bueno es que este paper, a ser publicado en español y en inglés, nos da las palabras claves en inglés y en español, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ser igual, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después. Ya cuando tengo el texto que uno quiere, por ejemplo, supongamos que este sea un texto bueno, que sea lo que yo quiero. Este propiamente tal es un paper del 2002, por lo tanto, no es muy válido, pero es para hacer el ejercicio más que nada. Cuando uno tiene las palabras claves, uno las anota, ¿no es cierto? Ve las que te sirven, las que no te sirven. No necesariamente, o mejor dicho, nunca, un paper va a ser el único que uno va a utilizar. Uno para una investigación, incluso para una clase, ocupa 10, 15 papers, para cuando tengan que hacer su tesis, van a tener que incluso limitar su cantidad de paper a unos 20 o 30, creo que el máximo es 30, eh, con tal de que siempre uno va a ir buscando un poquito más, ¿ya?
Uno, como les decía, se roba las palabras clave, las anota, puedes ocupar dos o tres, puedes ocupar una sola, vas a buscar en otro paper y sacas otra más, las unes con estas palabras clave de este paper y haces otra estrategia de búsqueda, etc. Y también, ¿qué haces? Te robas la bibliografía. Como este era un paper del 2002, vamos a buscar bibliografía de este paper que sea de unos 5 o 10 años para atrás. Es decir, por ejemplo, este paper aquí está marcado que es del 2000, bien, también serviría si estuviésemos en esa época. O sea, este paper, insisto, no es válido, pero es solamente para el ejemplo. Eh, si fuese un paper, por ejemplo, del 2019, tendríamos que buscar en nuestra bibliografía o robarnos la bibliografía de ese paper de no más allá de 5 años, es decir, 2014-2015, ¿ya? Pero este paper, como el del 2002, la bibliografía de 5 años atrás nos servía, del 2000, del 98 ya, pero aquí ya se nos va al carajo todo porque dice 1987, no, no nos sirve ese paper, 1965, a menos que necesitamos alguna definición de algún tema, solamente nos podría servir como paper clásico, ¿ya? Ya cuando tenemos para distinguir una revista científica, debo reconocer los elementos, título, autor y palabras clave. Eso, reconocer si la revista es Cielo, reconocer si la revista es Easy y buscar en la revista si esa revista tiene revisión de pares, ¿ya? Generalmente en la primera página va a estar el título, los autores, las palabras claves y el abstract, ¿ya? Después, tú derechamente tal, tienes que irte a la revista y en la revista revisar el cuerpo editorial y revisar que si la revista está indexada como Cielo o la revista está indexada en Easy, insisto, ahora Easy ya no se llama, así se llama WOS con W. Y revisar si es es que en realidad ya no vas a ir al negocio de la esquina porque la mayoría de las revistas científicas ya no son publicadas en físico, están solamente publicadas online. Por lo tanto, ya no te sirve ir al negocio de la esquina, sino que te sirve sentarte, hablar con tu bibliotecaria y hablar o buscarla directamente en el computador tuyo y estar la tarde completa revisando qué tipo de revistas. Por ejemplo, en odontología hay un top 10 de revistas y uno ya más o menos se las sabe de memoria. Por ejemplo, el Journal of Clinical Periodontology que les mostré a inicio, ya lleva como 10 años siendo el número uno de publicaciones de periodoncia. Y en general de casi todas las ciencias odontológicas, ella ha sido siempre la primera. Entonces uno sabe que si lees algún artículo de la Journal of Periodontology, está ahí claro que es de ultra calidad, ¿ya? Pero más que nada es eso, ¿ya? Ahora vamos al ejemplo. Yo siempre, mi primera búsqueda la hago en Google Scholar, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Primero que nada, para que se me haga fácil porque está en español, ¿ya? Y es mucho más fácil leer en español que andar traduciendo, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí busqué un tema, ¿ya? Gran quemado y terapia ocupacional, me da, me dio muchos resultados, 3.730 resultados, obviamente no te los vas a leer todos, vas a leer la primera y la segunda página, pero también vas a hacer una filtración por año, ¿ya? Y esa es una de los filtros más importantes, ¿ya? Independiente del orden que salga acá, que generalmente, insisto, uno ocupa la primera y segunda página, máximo tercera página, vamos a hacer una filtración que está a nuestro lado izquierdo y como sale ahí, vamos a filtrar solamente desde 2010 y vamos a dejar en blanco el otro para que sea desde 2010 en adelante. Si se fijan acá, dice el rol del terapeuta ocupacional en el tratamiento del paciente quemado, una revisión bibliográfica, es decir, una buena calidad, y vamos a pinchar en
en ese texto y vamos a obtener este resultado, ¿ya? Son estas dos autoras, ¿no es cierto? Ahí está nuestro título, nuestras autoras, el resumen obviamente, y ellas publicaron sus términos text, o sea, las palabras claves indexadas propiamente tal, y si se fijan, los términos text que serían para buscar en bibliografía latinoamericana no son las mismas que las palabras que ocuparon en inglés, que serían los términos match, ¿ya? Que sería para que este texto aparezca en la biblioteca PubMed, perdón, en el buscador PubMed, y se tenga acceso, ¿ya? Entonces, ellos publicaron sus términos DEX, sus términos match y las palabras claves. Todo esto para que aparezca de mucho mejor manera en todos los resultados que uno quiera obtener, ¿ya? Y con ello, obviamente, este artículo sea más visible. Cuando ya tengo mis palabras clave, cuando ya tengo claro mis términos match, mis términos DEX, vuelvo a buscar en Google Scholar y cuando ya tengo un poquito resumido, cuando ya tengo unos 10 o 15 papers en español, uno ya tiene que pasar a los papers en inglés, ¿ya? ¿Y dónde vamos a buscar los papers en inglés? Como les decía, en PubMed, ¿ya? Pero en PubMed hay que ser un poquito más habilidoso para buscar, no es tan al aire, ¿ya? Y hay que tener claro lo que son los términos booleanos, ¿ya? En los términos booleanos, and, que significa y, el término or, que significa o, y el término not, que significa que no exista, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo probablemente tal de si yo quisiese buscar dos temas, pero solamente el entrecruzamiento entre ellos dos, tendría que ocupar el término booleano and, ¿ya? Que significaría que vamos a buscar el tema A y el tema B, pero solamente cuando esos dos temas están conjuntos en el paper, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá sería oral cancer y tratamiento. Solamente quiero el tratamiento, solamente lo que aparece en rojo, ¿ya? No quiero tratamiento del cáncer solo, no quiero cáncer solo, sino que la unión de ambos temas en un solo paper. Cuando ocupo el término booleano OR, que significa o, yo voy a buscar todos los términos, es decir, por ejemplo, todos los papers que hablen de soccer y todos los papers que hablen sobre fútbol, ¿ya? Y no solamente el entrecruzamiento entre ellos, ¿ya? En cambio, cuando ocupo el término not, que significaría no, voy a buscar, en este sale un ejemplo ahí, de fútbol, de todos los deportes que impliquen fútbol, pero que no, que se eliminen todo lo que esté representado como rugby, ¿ya? Entonces, en el ejemplo yo voy a buscar, por ejemplo, oral cáncer, ¿no es cierto? O cáncer oral, o cáncer de la boca, pero que vamos a eliminar uno de los tipos de cáncer que se llama odontoma complejo, ¿ya? Entonces vamos a buscar todos los tipos de cáncer excepto el odontoma complejo, ¿ya? Para llevárselo a su tema, esto sería de la siguiente manera. En Google buscamos PubMed y entramos a la parte de los términos match. Buscamos, por ejemplo, cuidados orales, no aparece ese término match, sino que aparece higiene oral, perfecto, lo marco y aprieto el botón Add to Search Builder con el término booleano AND. Y eso me va a buscar la higiene oral, ¿no es cierto? Y el siguiente tema que yo quisiese buscar, que por ejemplo sería terapia ocupacional, lo marco porque está como término match, ¿no es cierto? Me fijo siempre que esté el término booleano AND puesto y lo adhiero al constructor de búsqueda. Entonces me deja el constructor de búsqueda como higiene oral, como término match, y terapia ocupacional, también como término match, y aprieto búsqueda.
¿Qué me va a dar? 6 resultados. Súper bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque 6 resultados me los puedo leer en una tarde, son 6 papers. Bajo los 6 papers, me los leo en una tardecita y veo cuál de los 6 me sirve y continúo con mi investigación. Pero eso no va a suceder así todas las veces. Si yo quisiese, por ejemplo, buscar quemaduras o el tratamiento de los pacientes quemados, ¿ya? Y la terapia ocupacional, vamos a tener 80 resultados. Y ahí se pone un poquito más difícil la cosa, ¿ya? Porque 80 resultados, si bien es un buen número, no me los voy a poder leer en toda una tarde y probablemente 40 o 50 de ellos sean papers que no me van a servir y voy a tener que botarlos a la basura por muchos factores, por ejemplo el factor año. Entonces, como el factor año es uno de los mayores filtros, nosotros vamos a ir a los filtros que aparecen aquí abajo, vamos a apretar filtro de los últimos 5 años o filtro de los últimos 10 años, y de 80 pasamos a 13 resultados, los cuales sí me los puedo leer en una tarde. Voy a elegir los papers que más me acomoden. Generalmente de estos 13, probablemente unos 6 o 7 van a irse directo a la basura. Uno se lee simplemente el abstract y más o menos cacha si este sirve o no te sirve. Y empiezas a bajar solamente lo que te sirve. Supongamos que yo quería buscar el tratamiento del terapeuta de un paciente quemado, pero solamente que se quemó las extremidades superiores. ¡Oh! Y resulta que el primer título dice el rol del terapeuta, perdón, en un paciente que se haya quemado las extremidades superiores. Voy a ingresar ahí a Post-Burn Upper Extremity Occupational Therapy, entro ahí y tengo lo mismo. Tengo el título, tengo los autores, y aquí tengo algo súper importante que es el DOI y el PEMID, que básicamente sería el root de nuestro paper, ¿ya? Con este lo vamos a ocupar mucho después. Ahí está nuestro abstract o resumen y después viene todo lo que corresponde, los términos MENCH, las palabras clave. Vamos a ir también vamos a entrar a este paper porque es de 2017, así que es un buen año, ¿ya? Vas a entrar aquí, por ejemplo, Alex, tú que estabas preguntando, vas a entrar aquí y la revista esta vas a entrar a esta revista y vas a averiguar si es una revista tipo Easy, ¿no es cierto? ¿Qué punto de impacto tiene? ¿Cuántas publicaciones tiene? Puedes incluso preguntarle a tus colegas, a los profesores, ¿no es cierto? Si esta revista es buena o es más o menos, que nomás, etcétera. Pero ahí tienes toda la información como para saber si este paper tiene una buena calidad, ¿ya? ¿Por qué vamos a necesitar el DOI? Porque nosotros después necesitamos recuperar o bajar este paper. Y no todos los papers son gratis, ¿ya? Si nosotros estuviésemos en una situación no pandémica, sería súper fácil bajarlo, porque nosotros estuviésemos en la universidad, en cualquier parte de la universidad, nos conectaríamos al Wi-Fi de la universidad y mediante la red de la U, nosotros podríamos bajar los papers. ¿Por qué? Porque la universidad ya los compró para ustedes. Ustedes tienen acceso a una gran cantidad de revistas, ¿ya? Y, bueno, no es que sean gratis, sino que a ustedes no les cuesta, pero la universidad ya pagó por ese acceso. Lamentablemente, no tenemos acceso a la universidad, porque la universidad está cerrada, ¿no es cierto? Y nosotros debiésemos ocupar la red VPN, ¿ya? Lo cual es un cacho gigante de tratar de explicarles cómo configurarla y ustedes debiesen tratar de configurarla si es que pueden tener acceso a ella, ¿ya? Tengo entendido que solamente los docentes tenemos acceso a la red VPN y los alumnos solamente tenían acceso cuando estaban dentro de la universidad. Dicho sea, dejando todo eso de lado, que es una situación... Ah, tienen acceso a VPN, perfecto. Pero en todo caso, dejando todo eso de lado de lo que es el acceso a VPN, que, insisto, es un poco jodido tratar de explicarles ahora cómo acceder a ello y lo van a tener que hacer ustedes, existe una red que se llama SciHub que les permite bajar los papers solamente obteniendo el DOI. Uno ingresa a ¿cómo se llama? Dirección web y copias el DOI, así como yo lo copié ahí, si se fijan,
este de aquí, el 10.1016, etcétera, eso lo copio, lo llevo acá, aprieto aceptar y la red me baja directamente el paper y uno lo tiene en el computador. ¿Ya? Y es mucho más fácil que andar descargando el VPN, andar configurándolo, de repente el VPN se cae, no te deja, para mí es un cacho utilizar el VPN porque la verdad es que de repente se te hace muy larga la pega, ¿ya? Y esto es mucho más fácil, es copiar, pegar, apretar enter y en 10 segundos se descarga, ¿ya? Y ahí tienes todos los papers de forma de acceso directo, ¿ya? Andamos justo con la hora. Voy a... ¿dónde está el botón? Voy a dejar de grabar para que no les quede tan pesado, porque ahora vienen las preguntas.